Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Hola amigos, ¿cómo están? Como ya pueden haber visto en el título o en la portada, vamos a hablar acerca de César Hildebrand e Iber Maraví, pero especialmente nos vamos a centrar en el ministro de Trabajo. Sin embargo, antes de entrar al asunto, quiero hacer un comentario, quiero comentarles algo respecto a una de las respuestas que dio Anaí Durant en esta entrevista que tuvo antes de ayer, si no me equivoco, con Nicolás Lucar. Sé que todos los programas de Willax ya han comentado varias partes de esta entrevista, sin embargo, hubo una de las respuestas que me llamó la atención y que no he visto que se haya comentado, así que vamos con esta partecita de la entrevista. Usted misma en algún momento, corríjame si me equivoco, firmó un documento con respecto al caso de Víctor Polay Campos. Bueno, ese documento era muy concreto que hablaba sobre el cierre de la base naval, ¿no? Y creo que ahora estamos viendo que la base naval no puede ser un penal para civiles. Eso era nada más que eso, ¿no? O sea, no es que estaba viendo ahí ninguna apología, ni siquiera simpatía, ¿no? De mi caso, no. En su caso, no dice. Para empezar con esta declaración, confirma que efectivamente firmó aquella petición y un ratito en esta carta se solicitaba el traslado de Polay Campos y otros emergentistas de la base naval del Callao a un penal común. Además, se refieren en este documento a los terroristas como guerrilleros y no como aquello que todos sabemos que son, es decir, unos terroristas. Además, se lee en este documento lo siguiente y voy a citar. Consideramos que la sentencia de 35 años de Víctor Polay es arbitraria e injusta y que su actual reclusión en la base naval del Callao es una venganza política. Además, el documento titula Traslado, Polay y compañeros es un acto de justicia, seamos solidarios. ¿Dónde está su solo firmé para pedir el cierre de la base naval? No es que hubiera apología o simpatía de mi parte, porque no sé ustedes, pero por lo que se lee en la carta yo interpreto algo completamente distinto, o la señora no revisa los documentos antes de firmarlos. Pero bueno, vayamos con las declaraciones del señor Iber Maraví. Sobre mis palabras, eso ya no es mi problema, porque en todo caso en el Perú existe una justicia formal. Acá no hay ningún congresista o ningún medio de comunicación que se crea la Inmaculada Corte por encima de la justicia formal para condenar a Iber Maraví sobre casos donde la justicia no me ha encontrado responsabilidad. Entonces el asunto está claro. Las subjetividades, bueno, pues creo que como tal divagan en el espacio para el entendimiento del que quiera darle la interpretación que mejor le parezca. Y es que es cierto, evidentemente esos casos ya prescribieron y el señor Maraví no puede ser procesado por ninguno de ellos. Sin embargo, el asunto está completamente claro para él, para su gente de Perú Libre, sus aliados y simpatizantes. Pero para mucha otra gente o para una parte del pueblo, como a ellos les gusta decir, las cosas no están completamente claras, pues. Y tampoco para una parte del Congreso, y es que efectivamente, les guste o no, el Congreso nos representa. Lo cierto es que el señor no fue claro desde el inicio. También es cierto que figura en más de un atestado policial, así como que hay 2 terroristas, por lo menos, que lo señalan de haber participado en atentados. Pero de eso vamos a hablar con un poquito más de detalle en un momento. Vamos con otra parte de sus declaraciones. Mi participación, rechazo. Qué extraño que ahora la ultraderecha, ¿no?, pretenda darle credibilidad a personas que, habiendo participado en actos de violencia, han sido duramente, pues por supuesto, criticados, ¿no? Pero qué raro que ahora resulta que lo que dicen esos atestados, o lo que fulano, mengano, desde 1980, 81, 82, han estado señalando a Iber Maraví, resulta que ahora esos señores se han convertido en los ángeles de la verdad, a quienes los levanta en un monumento la prensa. Eso me parece incorrecto. En el pliego se le pide responder la pertenencia a CONARE SUTEP también. Sí, ¿Qué tiene que responder? Mire, yo lo he dicho, si usted me permite, se lo vuelvo a decir ahora, pero yo también voy a sustentar eso, por supuesto, en el Congreso de la República. Ya, muy bien, a su pedido se lo voy a decir, estimada periodista. El CONARE, SUTEP, el CONARE, que significa Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución, es una junta directiva, ha sido una junta directiva de los SUTES regionales del país que decidieron ya no sujetarse al Comité Ejecutivo Nacional, sino a esta nueva directiva. Entonces, no es que la organización, no ha habido una organización llamada CONARE como tal. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿no? En el Congreso de la República tiene pues su junta directiva, la mesa directiva.
Eso es lo que ha sido el CONARE. Y cuando se dice Iber Maraví ha sido fundador, o sea, me están diciendo fundador de esa junta directiva, no saben ni lo que hablan. No pueden demostrar. Cuando dicen que Iber Maraví ha sido integrante de esa junta directiva junto con Robert Wainalaya, etcétera, falso, me están mintiendo. Y nunca me han podido demostrar lo contrario. En la declaración que les puse anterior a esta, el señor Maraví pregunta por qué no creen en su palabra y sí en otras cosas, como por ejemplo los atestados policiales o las declaraciones de los terroristas. Yo me imagino y yo creo que es porque el señor no ha sido completamente claro ni transparente desde el inicio, y esto ya se los dije hace un momento. El señor dijo a finales de agosto, más o menos el 24 o 23, que él nunca fundó ni fue miembro de CONARE-SUTEP como órgano de dirección y que no le han podido probar que lo haya sido. Sobre esto hay un documento de inteligencia que describe cómo es que se creó CONARE-SUTEP en el 2003, y en este documento figuran tanto el nombre de Iber Maraví como el de Robert Wainalaya. Robert Wainalaya fue vinculado por la policía a la facción Proseguir. Proseguir es una facción de Sendero Luminoso que reivindica el pensamiento Gonzalo. He buscado información, documentos que corroboraran esto, sin embargo no los he encontrado, pero lo que sí es cierto es que Wainalaya siempre ha sido un dirigente bastante agresivo y considerado extremista. Fue detenido por intentar tomar las instalaciones de la Municipalidad del Tambo y también agredió al director regional de educación de Junín. Además, de acuerdo a un estatuto oficial de CONARE-SUTEP, el señor Iber Maraví figura como vicepresidente de la mesa directiva de dicho organismo junto a César Tito Rojas. César Tito Rojas es uno de los fundadores de Movadef. Y acá el señor hace una comparación entre la mesa directiva del Congreso y la mesa directiva de CONARE-SUTEP. Y sí, ok, el Congreso tiene su mesa directiva que está conformada por ¿quiénes? Por congresistas. Entonces no entiendo muy bien cuál es su punto o a qué quiere llegar cuando nos hace esta comparación. Maraví, por supuesto, también ha asistido a reuniones que han sido organizadas por CONARE-SUTEP. Volvemos a la serenidad para que se realice la acción, el plan de acción, compañeros, y llevar adelante en forma indoblegable, compañeros, y en forma consecuente. Entonces, si desde el inicio no es claro respecto al tema, ya empezamos mal, ¿no? Y como estuve buscando información respecto a este tema, me encontré con un blog de maestros que justamente apoya a CONARE-SUTEP, y en este señalan a Iber Maraví y a Robert Wainalaya como parte de este organismo. Pues en una huelga del 2007, Maraví y Wainalaya fueron engañados porque en teoría iban a asistir a una mesa de diálogo junto al SUTEP oficial. Sin embargo, a la hora de la hora no les permitieron el ingreso. Y justamente en este blog de maestros que apoya CONARE-SUTEP se quejan de esto, ¿no? De que no permitieran ingresar a los representantes de CONARE-SUTEP, quienes eran Iber Maraví y Robert Wainalaya. Pero ojo, que todo esto nosotros nos lo estamos inventando y que nadie le puede probar nada al señor Maraví, y estos profesores en el 2007 seguro ya sabían que el señor iba a llegar a ser ministro y escribieron eso en el 2017 porque, no sé, lo querían molestar. Por otro lado, Maraví no figura solo en un atestado, figura en 3. Y no es cierto que el caso contra el señor por su pertenencia al Sendero Luminoso quedara solo en atestados, porque sí llegó a judicializarse. En un documento revelado por la República aparecen los terroristas que llegaron a identificarlo, además del mismo Iber Maraví. En el mismo diario indican que, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la DIRCOTE, muy probablemente el caso se frustró porque varios de los implicados fugaron del penal de Huamanga el 2 de marzo del 82, como sucedió con los terroristas que identificaron plenamente a Maraví, que se llaman Juan Alarcón Gutiérrez y Alfredo Silvera Flores. También se lee en el diario que otra posibilidad es que hiciera lo mismo que otros senderistas, irse al campo a formar escuelas populares o comités populares.
Y en el periódico se preguntan, ¿no?, ¿cómo sorteó la justicia Iber Maraví Olarte? Y creo que eso es algo que todos nos preguntamos, o que muchos nos preguntamos. Así que, como les dije, no es uno, son 2 testigos que se identificaron como miembros de Sendero Luminoso, es decir, como terroristas, que los señalan como participantes de atentados. Y no es que sean ángeles de la verdad o que se les vaya a erigir un monumento. Pero ¿por qué en esa época, cuando a nadie se le ocurría o nadie se imaginaba que Iber Maraví podía llegar a ser ministro, las investigaciones policiales lo involucraron en atentados terroristas? ¿Porque se les ocurrió? ¿Porque se equivocaron? Miren, una vez podría ser, pero 3 veces, poco raro, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué no uno, sino 2 terroristas mencionarían su nombre? Y al señor Maraví tampoco le señalan como uno más del montón, ¿ah? Lo señalan como dirigente, si no me equivoco, primero de la zona norte y luego de la zona sur. Entonces, no era cualquiera tampoco, según las declaraciones de estos terroristas. O sea, me van a decir que de pronto a estas personas en esa época el cerebro se les iluminó y por obra y gracia del Señor y sin razón alguna decidieron nombrar Iber Maraví. Así, de la nada le salió ese nombre. ¿En serio? Un poco extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la otra parte y la última de sus declaraciones. Que Arturo Morote, yo, como los ciudadanos seguros de esa época, hemos escuchado su nombre a través de los medios de comunicación, los periódicos. El señor Hildebrando Pérez, él es una persona que habría muerto en los años 83, 84. Así que cuando yo me caso con su hija, ese matrimonio es del año 1998. Yo tengo responsabilidad alguna respecto a lo que pudo hacer o no pudo hacer Hildebrando Pérez Guaranja por haberme casado con su hija 14 años después. ¿En qué mundo vivimos? O sea, ¿qué tipo de lógica perversa es lo que alguna prensa mediática o la ultraderecha, a partir de ello, quiere involucrarme como si fuera un cómplice o hubiera con Hildebrando Pérez yo tenido vínculos, relaciones políticas? Nada de eso. Usted me dijo otro nombre también, creo que de Edith Lagos. Edith Lagos, lo he dicho. Edith Lagos ha sido una joven estudiante de secundaria conocida en Huamanga, y más concretamente en la zona urbana, conocido como Ayacucho, ¿no?, el centro de la ciudad. Ella ha estudiado en el colegio de mujeres público más grande de Ayacucho, Colegio Nacional de Mercedes. Mucha gente le ha conocido, yo le he conocido, porque yo también estudiaba en otro colegio, el glorioso colegio, la gran unidad escolar, Mariscal Cáceres de Ayacucho. Y obviamente, muchachos de la misma generación, ¿cómo no nos vamos a conocer? Ahora, resulta que para la prensa interesada, resulta que para la ultraderecha, el hecho de haber conocido a Edith Lagos, a mí me hace cómplice de lo que hizo o no hizo, por favor. O sea, ¿qué clase de lógica perversa tiene la ultraderecha para a partir de ello decir, eres culpable, Iber Maraví, porque si tú le has conocido a Edith Lagos, entonces tú eres terrorista? Esa es la desgracia y la degradación de la política en el Perú, que no debemos de dejarla pasar. No, la degradación de la política es que gente tan cuestionada como él, como Guido Bellido, como Anaí Durant, continúen aferrándose a sus cargos, a pesar del daño que le hacen al gobierno. Y habla de la ultraderecha, de la prensa interesada. Ay, señor, ya que no se victimice. A él no se lo culpa por lo que hizo Hildebrando en el pasado, ni se lo relaciona a este señor, a Hildebrando, por ser el padre de su esposa. Tampoco se lo relaciona a Edith Lagos porque la conoció en el cole cuando eran unos inocentes niños, sino porque dentro de los atestados que les mencioné, en uno de ellos el nombre de Iber Maraví figura junto al de Hildebrando y en otro de ellos junto al de Edith Lagos. Pero coincidencias de la vida, ¿no? Figura en un atestado junto con Hildebrando, el monstruo de Lucanamarca, el cual varios años más tarde se convierte en su suegro, más o menos en paralelo o en medio de todo este tema. La hija del terrorista junto a su madre firman planillones de Movadef sin darse cuenta, porque las sorprendieron en la calle y ellas simplemente firmaron nomás así, sin querer. Figura también en un atestado junto a Edith Lagos y hoy se lo vincula a Movadef Sendero Luminoso, o bueno, Movadef / Sendero Luminoso, porque CONARE SUTEP es una facción del magisterio cuyos dirigentes pertenecen o están vinculados a Movadef. Los defensores de este organismo dicen, ay no, ¿cómo crees? CONARE SUTEP solamente tiene unos cuantos miembros de Movadef. Nada
nada de qué preocuparse, ustedes tranqui, nada de qué preocuparse. Pero la mayoría de la gente que pertenece a CONARES-UTEP no lo son, o sea, no pertenecen a Movadef ni están vinculados con Movadef. Sí, claro, y justamente los que pertenecen o están vinculados a Movadef son los dirigentes. Qué raro, ¿no? Y si son tan poquitos y de tan poca importancia, ¿por qué no los retiran? ¿Por qué continúan teniéndolos entre sus filas? Y todo esto, ojo, son casualidades de la vida. No vayan a pensar que el señor tiene algo que ver, no. Pura coincidencia. Coincidencia pura y dura, a pesar que todo el entorno del señor Maraví está vinculado a Sendero Luminoso. Justamente por todo lo que les acabo de decir es que las cosas no están completamente claras. Bueno, sí, seguramente estarán completamente claras, como ya les dije, para Iber Maraví, para Perú Libre, sus aliados y sus simpatizantes, pero para una parte del pueblo, no, las cosas no están completamente claras y tampoco lo están para una parte del Congreso. Ahora, hace unos días César Hildebrand sacó un artículo en su semanario que titula Movadef en Palacio. Miren, ¿saben qué? Lo siento, pero Hildebrand es una vergüenza. Es una persona muy culta, muy leída, muy inteligente, pero a través de los años yo me he dado cuenta que esto no es sinónimo de ser una persona con una idea clara de la realidad, ni alguien que no tenga las ideas trastocadas debido a cierta ideología política. El señor defendió a Castillo a pesar de los vínculos que se sabía, que se sabe que tiene. Y los defensores de Hildebrand van a decir, no, pero es que él no dijo que votaran por Castillo. Él promovió el voto en blanco. ¿En serio? Solo en la cabeza de gente como él o de Johnny Lescano estaba la posibilidad de que el voto en blanco se iba a imponer. O sea, hay que ser bien ilusos. Y por eso es justamente que les digo que ser muy culto, muy leído, no es sinónimo de ser alguien aterrizado en la realidad. Y también se dijo, o además se dijo, que de suceder esto, es decir, que el voto en blanco ganara, era muy probable que lo que sucediera era que las elecciones que se dieran de nuevo fuera entre los mismos candidatos. Pero ustedes ni se preocupen, porque él está pero orgullosísimo de haber hecho una campaña en contra de Keiko Fujimori y de lograr que, o bueno, ser parte de los que logró que la señora no llegara a la presidencia, porque me imagino que al señor le causa muchísimo desasosiego que una acusada por lavado de activos y corrupción llegara a tomar las riendas del país. Pero esperen, ¿acaso Castillo no pertenece a un partido político que está investigado por lavado de activos y corrupción? Vaya, no sabía, no me había dado cuenta de eso. Y miren, la financiación de Fuerza Popular fue pésima, criticable, cuestionable, sospechoso, un asco, como la de la mayoría de todos los partidos que están siendo investigados hoy. Pero el dinero que hasta ahora se sabe que recibió Keiko Fujimori o el partido vino de manos privadas. En el caso de los dinámicos del centro, ese dinero es de las arcas públicas, es decir, plata de todos ustedes, plata de todos nosotros, que en lugar de invertirse para beneficiar al pueblo, se está invirtiendo para hacer crecer los bolsillos de ciertos políticos. Y lo peor es, como hoy Hildebrand dice, o lo peor es que, como Hildebrand dice, y es que el señor recién se da cuenta, ¿no? Es que Movadef está en Palacio. Les digo otra vez, ser inteligente, ser culto no es sinónimo de ver lo evidente, de estar aterrizado en la realidad. Y el hecho de que Movadef esté en Sendero equivale a decir que Sendero está en... No, Movadef está en el gobierno. Dije Sendero, creo, ¿no? Bueno, el hecho de decir que Movadef está en el gobierno equivale a decir que Sendero está en el gobierno. Incluso Bermejo y Cerrón han dicho que Movadef es Sendero. Entonces, esa es nuestra situación hoy. Pero nada, todo bien, sigan defendiendo a Castillo, sigan en negación, vamos muy bien, mientras Moody's nos rebaja la calificación, que ya sé que esto se había anunciado desde hace mucho tiempo atrás, porque ya veníamos mal gracias a Vizcarra, gracias a Sagasti, gracias a Kuczynski. Sin embargo, este gobierno, en lugar de dar tranquilidad y dar expectativa de que las cosas puedan mejorar,
hace lo contrario, y ese es el problema. Y si no se quieren dar cuenta, bueno, son como Hildebrand. Y esto sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho, les mando un beso y un abrazo. Chao. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social.